Y hermanos, domingos atrás, el pastor Fidel habló sobre el oído. ¿Y se acuerdan? Tuvimos este tema con el pastor Fidel y hoy vamos a continuar esa segunda parte del oído. El pastor nos habló de cómo podemos afinar nuestros oídos. ¿Para qué? Para oír y escuchar la voz de Dios. El pastor nos decía que Dios nos había creado con oídos para poder escuchar su voz, para poder tener comunión con Dios. Y ahora, en esta hora, vamos a hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón y lo he titulado La necesidad de oír y de escuchar. Y hermanos, el cuidar el oído físico, ¿no? Es importante, pero Dios quiere que no solamente nos preocupemos de la salud física de nuestros oídos, sino también que nosotros cuidemos las actitudes de prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Entonces, yo puedo escuchar un mensaje, oír un mensaje, pero a la vez no escucharlo. ¿No es así? ¿No han pasado muchas veces? Yo a veces cuando alguien me habla y yo después digo, ¿qué me estaba diciendo? ¿No? O sea que yo escucho, pero no, o que diga, yo oigo, pero no escucho. Y muchas veces nosotros oímos los mensajes, oímos la palabra. Muchas veces Dios habla y nosotros oímos, pero no escuchamos. No escuchamos. Y el escuchar, mis queridos hermanos, yo me estoy refiriendo a escuchar con el corazón, con la mente, con el alma, con todo nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón abierto a la palabra de Dios va a ser un corazón sano. Va a ser un corazón que recibe. Pero un corazón que no escucha la palabra de Dios, entonces va a ser un corazón que no ha sido circuncidado, es decir, tapado. ¿Queremos tener un corazón o un oído abierto al Señor? Entonces tenemos que decirle a Dios, yo quiero escuchar tu voz, ¿no? Hoy tenemos como hijos de Dios que entender que debemos prestar atención a poder entender lo que Él nos está hablando, a poder entender su palabra para poder crecer en sabiduría, para poder madurar, ¿no? Porque a veces no maduramos porque no escuchamos. Entonces, hermanos, el oído lo podemos poner como uno de los sentidos poderosos, ¿no? En nuestro ser, en nuestro organismo, ¿no? Que nos va a permitir escuchar la voz de Dios y conectarnos con Él, como nos decía el pastor Fidel. Conectarnos con Dios. No es solamente que yo me acerco a Dios y le alabo y le adoro y le hablo, pero también tengo que escucharlo. El oído también me va a conectar con Dios. Y va a permitir que yo tenga esa comunión con Él. Voy a poder escucharlo en el tiempo de la angustia. Pero a veces, cuando estamos en tiempos difíciles, hablamos, pero no le damos el tiempo a Dios para escucharlo, para poder sentir que Él en ese momento difícil nos está abrazando, nos está hablando, nos está susurrando cuánto Él nos ama. ¿Por qué? Porque oímos y no escuchamos. Ahora vamos a ver algunos puntos muy importantes para poder conseguir esa sabiduría que va a venir a través del oír y el escuchar. Primero, tenemos que cuidar el oír y el escuchar. Cuidando el oír y escuchar.
Entendemos, hermanos, que como hijos de Dios debemos poner especial atención, no solamente a oír, sino también a escuchar. Y para esto yo tengo que poner atención a algunos ejercicios que vamos a ver en este punto. Lo primero, escucha con atención. Y es que muchas veces, como les he dicho, solo oímos. Oímos que fue dicho, ¿no? Por eso dice la palabra, de oídas me conocías, ¿no? De oídas nomás. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Jesús dice en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, escuche. Todos, hermanos, a veces oímos las prédicas, oímos mensajes, todos estamos oyendo consejos, pero realmente muchas veces no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. No escuchamos las enseñanzas, no escuchamos los consejos que Dios tiene a través de su palabra. Es decir, tenemos que tener esa disposición de nuestro corazón para escuchar y entender la verdad. La verdad. Y esto implica, hermanos, no solamente oír, sino también tener los oídos abiertos, es decir, escuchar y poner atención, disponer nuestras vidas para poder entender la palabra, para poder entender el mensaje, para poder entender el consejo que Dios nos da. Pero segundo punto, en este primer punto, compromete tu entendimiento. ¿Cuántas veces estamos oyendo, pero no nos comprometemos a entender? Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. En otras palabras, hermanos, debemos de prestar atención a lo que estamos escuchando. Porque así como nosotros juzgamos cuando oímos cosas, vamos a ser juzgados. Y a veces nos metemos a juzgar, a condenar y a hablar de otras personas sin saber qué es lo que está pasando el otro. Sin haber escuchado a esa persona, sin haber escuchado su situación. Dios quiere que nosotros tengamos especial cuidado para poder comprender lo que Él nos está hablando, para poder tener discernimiento, para poder tener sabiduría, para poder tener el oído activo a escuchar, al oír, entendiendo. Comprométete a entender. Y si tú no entiendes lo que estás estudiando, busca comentarios. Busca al pastor, a la pastora, dime qué cosa es lo que significa esto, qué es lo que me quieres decir el Señor. Y vamos a estar todos dispuestos a poder ayudarte. Pero también dice que es necesario este ejercicio de comprometerte a obedecer. ¡Wow! Sí, yo puedo oír, capaz puedo escuchar, pero yo obedecer ya no, pues pastora, ya mucho compromiso. Pero sí, necesitamos obedecer, comprometernos a obedecer. Dios, hermanos, espera que nosotros actuemos. ¿Cómo? Con obediencia. Y dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, esto significa que no basta solamente oír, no basta solamente entender. Dios quiere que nosotros actuemos.
respondamos. Dios quiere que nosotros nos pongamos en acción. Santiago nos está enfatizando que la fe, hermanos, la fe tiene que ser respaldada por acciones. Sí, Señor, tú me has dicho que yo tengo que tener paciencia. Tú me has dicho que yo tengo que creer. Tú me has dicho que tengo que ser fuerte y valiente. Pero no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Porque ni yo misma me la creo. Dios quiere que luches por lo que Él ha puesto en tus manos. Dios quiere que luches con fe. Y la fe se consigue con acciones. No, Señor, tú me has dicho. Dios, tú me has prometido. Y pase lo que pase, no salgamos de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la fe. La fe nos lleva a actuar. Y me ha pasado muchas veces, hermanos, que yo tomo horas, y de verdad horas, aconsejando a una persona. Y le digo así, y le doy la palabra, y le hablo, y oro por él, y oro por ella. Y qué tremendo, salen felices de la consejería, pero a los días me entero que hicieron lo que a ellos les pareció. Es decir, ellos más que oyeron, no escucharon el consejo. Y hermanos, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Esto quiere decir que si yo no escucho, mi vida no me va a ir bien. Porque no estoy entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Pero tú tienes que aprender a escucharlo. Para poder creer, tienes que escuchar la voz de Dios. Entonces, tienes que aprender a escuchar, no solamente a oír. No, el escuchar, hermanos, nos va a llevar a actuar. Segundo punto, cuida tu oído de escuchar las malas conversaciones. ¿Esto nos suena? Cuando viene una mala conversación, hermanos, a nuestra vida, o escuchamos una mala conversación, oímos una mala conversación, esto va a dañar nuestra vida espiritual. Va a interferir en mi vida espiritual, me va a hacer sentir mal. Yo no puedo escuchar las malas conversaciones. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones, dice, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres, perdón, no entendí aquí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones dañan tu vida espiritual. Si nosotros analizamos la historia de la creación, hermanos, vamos a saber de que el pecado entró en el hombre cuando la mujer primero oyó. ¿A quién oyó? Oyó a Satanás. Le escuchó a Satanás y después actuó, recibió y comió del fruto. Por eso el hombre entró en pecado. Y a veces nosotros creemos que no es tan importante oír. Debemos de saber que escuchar, hermanos, es tan importante porque el veneno mortal empieza en nuestras vidas cuando nosotros decidimos prestar oídos a esas malas conversaciones. Cuando decidimos escuchar las malas conversaciones, aquellas cosas que estamos escuchando que van a distorsionar la palabra de Dios. Cosas que la palabra y el Señor, nosotros violamos la palabra cuando estamos metidos en escuchar las malas conversaciones.
¿Cuántas personas, hermanos? ¿Cuántas personas? Yo veo muchas personas dañadas. Muchas personas que están con cargas, con resentimientos. Personas que llenan sus corazones por lo que están escuchando. Y aún escuchamos personas que hablan mal de Dios, que se burlan de las cosas de Dios. Y ahí estamos de repente metidos escuchando. Ah, sí, yo lo escucho, pero yo no le hago caso. Mentira. Eso te daña. Eso te daña. Nosotros somos el producto de lo que oímos y lo que escuchamos. Por ejemplo, si tú constantemente estás hablando con una persona que te habla de sexo todo el tiempo, ese sexo que ha sido distorsionado, que ha sido torcido, porque el sexo fue creado por Dios y fue creado bueno, en gran manera. Dios creó todo bueno en gran manera, pero el hombre lo distorsionó. Entonces, si estoy constantemente escuchando a una persona que habla de esas cosas, tarde o temprano, tú te vas a ver hundido en ese mismo fango, en ese mismo lugar. Recuerdo, hermanos, las reuniones que teníamos en casa de mis padres. Cada vez que iba a haber un cumpleaños, nosotros sudábamos fríos porque nos veíamos obligados, claro, no domingo. Domingo ellos sabían que nosotros no íbamos a ningún cumpleaños, entonces ellos celebraron los sábados. Y íbamos a los cumpleaños. Y la gente llegaba, los tíos, los primos y todo el mundo llegaba al cumpleaños. Y de pronto se empezaban a tomar. Ahí comienza la cosa. Y después que empezaban a tomar, comienzan a hacer chistes en doble sentido. Chistes con palabras soezas. Y yo recuerdo que uno a uno íbamos desfilando al segundo piso y nos encontrábamos en una habitación, metidos ahí. ¿Por qué? Porque era mejor alejarse de todo eso a estar escuchando toda esa basura. Tengo que cuidarme. Debemos de saber con quiénes nosotros le prestamos oídos, a quiénes estamos escuchando. Quizás para escuchar chismes, críticas, engaños, perversiones, mentiras, hermanos. Tenemos que cuidar nuestros corazones y llenarlos de la palabra de Dios. Eso dice la palabra. Llenar nuestros oídos con la palabra de Dios. ¿Y qué va a producir eso? Va a producir sanidad, va a producir santidad en nuestras vidas y va a producir una buena vida en Dios. Entonces, cuida tus amistades. A veces venimos al Señor y tenemos las mismas amistades que nos van a llevar a lo mismo. Y en lugar de nosotros llevarlos al Señor, ellos nos llevan a otras cosas. Cuida tus amistades, jóvenes. Cuiden sus amistades, pongan límites. Cuando comiencen a hablar cualquier cosa, que comiencen a hablar que no sea correcto con la palabra, ponle un límite. No escuches las malas conversaciones. Debemos de saber a quienes nosotros les estamos prestando oído, a quienes estamos escuchando. Hermanos, tenemos que llenarnos nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios. Solamente así nosotros podemos transmitir esa paz de Dios, ese amor de Dios. No dejes que Satanás, hermanos, ponga semillas de duda, semillas en tu corazón. Rechaza en el nombre de Jesús. Cada vez que viene un pensamiento negativo a mi mente, mi esposo me enseñó a decir, en el nombre de Jesús te echo fuera. Diablo mentiroso, tú no tienes lugar, no tienes suerte ni parte en mi vida. Y en el nombre de Jesús te echo fuera. No podemos aceptar
las palabras del enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón. Desechémoslos, echémoslos fuera. Cada vez que una de mis hijas quería sacar los pies del Señor, yo iba y le decía, diablo, no vas a salir con tu gusto. Y recuerdo que yo caminaba y le decía, en el nombre de Jesús, ella es tu hija. Y gracias a Dios, ellas están en el Señor, sirviéndole. Cuidemos nuestras amistades. Tenemos que ser luz y sal para esas amistades. Tenemos que ser reconocidos por llevar un buen mensaje, por escuchar lo positivo y lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero también cuida tus oídos de la música que escuchas. Cuida tus oídos de la música que escuchas. Hermanos, la música es una fuerza poderosa, porque tiene la música la capacidad, hermanos, de inspirarnos e incluso de moldear nuestra manera de pensar. La música influye en nuestros pensamientos, influye aún en nuestros sentimientos. Hay música, hermanos, que la letra tú dices que linda, pero tú te das cuenta después estás sumergida en una depresión. Yo escuchaba una música hace muchos años que dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Le eché la culpa a Dios, ¿no? Y después dice, yo iba más de 100, dice, prendí las luces y no podía ver. Entonces, ¿quién tenía la culpa? Fue él que no vio las luces. Hermanos, tenemos que cuidar lo que cantamos. Tenemos que cuidar las letras de las canciones que escuchamos, que cantamos. Proverbios 23:17 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Cuando llenamos nuestra mente, hermanos, con esa música que hacemos para Dios, música positiva, con verdades bíblicas, entonces vamos a tener la posibilidad de crecer. Vamos a tener la posibilidad de madurar, de avanzar en nuestra vida espiritual. La música, hermanos, ha sido creada por Dios. ¿Sí o no, Juan? Creada por Dios. Es creada por Dios y la música en sí es buena, no es mala. Es buena. Pero escuchar música con mensajes que son dañinos, que son obscenos, pecaminosos, eso sí distorsiona nuestros pensamientos, nos aleja de Dios. Tenemos que pensar qué es lo que cantamos. Cuando estamos cantando, escuchemos las letras de las canciones. El otro día hablábamos eso con Luana. Ella vino con una canción. Y yo le decía, pero mira, esta canción está diciendo esto y esto no le agrada a Dios. Ah, pero yo la escuchaba en mi colegio. Sí, pero dice esto y esto. ¿Y eso tú crees que es bueno? Ay, no, mamá, entonces no la cantemos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo positivo, en todo lo amable. Entonces no puedo estar confesando cosas negativas en mi vida. Tengo que arrancarlas de mi mente y de mi corazón y de mis oídos. Generalmente, hermanos, en la música vamos a escuchar mensajes con valores positivos, valores negativos, valores que nos acercan a Dios, como valores que nos van a alejar de Dios. Tenemos que examinar las letras constantemente. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué canciones estamos oyendo y escuchando?
¿Mm? Tenemos que analizarlo. Yo vi hace un tiempo ya el testimonio de una cantante que todos tienen que conocer, Yuri, ¿no? Y Yuri decía que ella había entregado su vida a Jesús y que después de haber entregado su vida a Jesús, esta mujer decidió apartarse del mundo artístico por un tiempo. Pero después volvió y volvió a cantar las mismas canciones de antaño. Y entonces una hermana de su iglesia se le acerca y le dice, ¿sabes qué, hermana? ¿Estás escuchando la canción que estás cantando? Y ella dijo, ¿qué? ¿Por qué me dice eso? Dice, ¿no? Entonces comenzó a analizar las canciones que ella cantaba y encontró una canción que ella estaba apoyando el incesto con esa canción. Y le dijo al Señor, perdóname, no me di cuenta de lo que estaba cantando. Pero a veces cantamos porque la música tan bonita, ¿no? Pero estamos cantando algo que a Dios no le agrada. Cuidemos qué cosa es lo que cantamos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Una de las formas de no conformarse a este siglo, a este mundo, a estos últimos tiempos, hermanos, es que nosotros cantemos, hablemos, escuchemos, miremos como Dios quiere que miremos. Escojamos lo que vamos a hablar, lo que vamos a cantar, lo que vamos a escuchar, con quiénes tengo que caminar. Tengo que escoger mis amistades. Hay, hermanos, mensajes que contradicen la fe de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que cuidarnos. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En dónde estamos? En la tierra. Estamos en la tierra. Entonces, Dios nos está enseñando, hermanos, a través de su palabra, a guardarnos, a guardar nuestra mente y nuestros corazones. La misma palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que en mi corazón, hermanos, está la vida o está la muerte. En mi corazón yo acepto el pecado o en mi corazón yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Cuidemos nuestros corazones porque de él mana la vida. De él vamos a tener vida, vamos a tener gozo, vamos a tener la presencia de Dios siempre con nosotros. Siempre. Tomando en cuenta, hermanos, que todo lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hablamos, lo tenemos que hacer para Dios y como para Él. O sea que tenemos que ser sinceros. Pero por último, tenemos que cuidar tu oído de estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:3-4. Dice 2 de Timoteo 4:3-4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, dice, vendrán tiempos. Pero yo, sin temor a equivocarme, yo les digo que esos tiempos ya vinieron. Que estamos en esos tiempos.
Esos tiempos ya llegaron. Ya estamos viviendo esos tiempos, esos días. Entonces Pablo, hermanos, le predice a Timoteo, quien era su discípulo amado, ¿no? ¿Cómo lo amaba Pablo? Y le da consejos, y le habla, y lo anima, porque también, dice, le estaba anunciando los últimos tiempos, tiempos difíciles para la iglesia, para nosotros como iglesia, esos tiempos que estamos viviendo. En otras palabras, hermanos, Pablo le advierte a Timoteo la tendencia que se va a manifestar en estos últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo hoy. No, pero el Señor va a venir de aquí, sí, nadie sabe cuándo va a venir el Señor, pero sabemos por las señales que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Quieres irte con Él? Entonces deja que Dios transforme tu vida. Y dice la palabra, no sufrirán la sana doctrina. Significa que las personas no van a soportar la verdad. Hermanos, las personas no van a aceptar que tienen que hacer cambios en su vida. No van a soportar la palabra de Dios. Quiere decir que no aceptarán las enseñanzas, la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y más bien, algunos de la iglesia, Pablo habla a la iglesia, no está hablándole a las personas que no conocen al Señor, está hablando a la iglesia. Y dice que algunos manipularán la palabra. No han escuchado, no, pero eso está en el Antiguo Testamento. Ahora yo vivo en la gracia. Y como yo vivo en la gracia, puedo vivir como quiero. ¿No es así? Manipularán, dice, manipularán la palabra. Otros van a distorsionar la palabra de Dios, van a cambiarla. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le van a decir bueno. Eso es manipular, eso es distorsionar la palabra de Dios. Cuidado. Pero otros simplemente la van a rechazar, no la van a aceptar. Pero también dice, sino que teniendo comezón de oír. Y ese comezón de oídos, hermanos, esta expresión está describiendo a una persona que tiene una insaciable necesidad de oír. ¿Pero de oír qué? De oír las doctrinas, las enseñanzas, todo lo que ellos quieren, según sus propios deseos. Por eso la comezón de oír. Quieren oír lo que ellos quieren. No quieren oír la palabra, no quieren oír la verdad. Ellos acomodan la palabra de Dios a sus vidas, a sus sentimientos, a sus deseos. Les gusta oír lo que ellos quieren oír. En lugar de escuchar todo el consejo de Dios. Pero también dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto, hermanos, implica que van a buscar maestros, van a buscar pastores, van a buscar a aquellas personas que les den lo que ellos quieren oír. Por eso el comezón de oír. Quiero escuchar lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo deseo hacer lo que yo quiero. Yo deseo tomar mis propias decisiones. Entonces tengo comezón de oír y me hace recordar mucho que a veces pasamos consejería con un pastor y el pastor me da el consejo, me da la palabra, me dice lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer, que yo tengo que decidir. Pero como no me gustó, voy y busco a otro maestro. Voy y busco a otro pastor. Y ese pastor, si no me gustó lo que me dijo, entonces voy y busco a otro hasta encontrar a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. ¿Se dan cuenta? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Hermanos, también dice la palabra, y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué increíble. Estamos viviendo estos tiempos. Esto nos está indicando que la gente, los hijos de Dios, la gente cristiana, la gente que está en las iglesias, se van a apartar de la verdad. Porque no diría se apartarán de la verdad si va a hablar de una persona que no conoce a Cristo. Porque una persona que no conoce a Cristo no se puede apartar porque no está en Él. Pero una persona que se va a apartar de la verdad es un hermano en el Señor. Es un hijo de Dios y se apartará de la verdad. ¿Por qué? Porque quieren escuchar esas fábulas, esos cuentos. Quieren escuchar lo que ellos desean. Eso dice Pablo. ¿Qué son los cuentos, las fábulas, aquellas cosas que te dicen que no tienen base con la palabra de Dios? Que no tiene de dónde salir la verdad. No escuchan la verdad. Pero como dice Pablo, hermanos, y Dios nos insta a través de Pablo a que nosotros mantengámonos firmes. Dice, mantente firme, caminando en la verdad. Eso nos toca a nosotros como hijos de Dios, mantenernos con la verdad. Si alguien viene con alguna mentira en el nombre de Jesús, recházala. Todo lo que te digan, todo lo que te enseñan, tamízalo por la palabra de Dios. Así sea el gran pastor, tamízalo, porque el único que dice la verdad es Dios. Es Dios. Hermanos, tenemos que mantenernos firmes, caminando en la verdad, caminando en la palabra, porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia está siendo engañada. Me da mucha pena decirlo, pero la iglesia está siendo engañada. Hermanos, ten cuidado, no vayas a ser engañado. Pídele a Dios que te dé sabiduría, pídele a Dios que te dé discernimiento, pídele a Dios que te levante con su verdad. En el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado su palabra y la palabra es para hoy, para ayer y para siempre. No hay palabra de Dios que haya pasado de moda. Hermanos, la palabra es toda, siempre vigente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque queremos mantenernos firmes en tu palabra, en tus caminos, en tu verdad, Señor.